Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez Mari Toro acá en Creaciones Mari Crochet Colombia. Bienvenidos chicos. Les cuento, empezaremos nuevamente monederos, pero los vamos a hacer de una forma pausadita. Unos días monederos, unos días tutoriales, porque tenemos todavía muchos proyectos por presentar en el canal. Esta es la colección de este año, la primera. Yo vendo los patrones, 3 patrones de monederos en un PDF, entonces siempre trato de sacar seguidito los 3 diseños, o sea, para que ustedes sepan cuál es la colección. Siempre hay forma de cambiar algunos, si no les gusta siempre se puede sumar uno o se puede quitar o se puede variar. Pero la idea es que sea el PDF de 3 patrones, que no sean menos, porque pues el valor sería el mismo. Vamos a empezar a hacer tutorial de este monedero. Los 3 están preciosos, pero el que más están pidiendo es este, chicos. Con este monedero, con esta clase, vamos a aprovechar a enseñar un fondo universal. Este fondo universal, que lo pueden utilizar para cualquiera de los 3 monederos, va a ser muy importante para que ustedes sepan que con un fondo que ustedes aprendan lo pueden modificar a 84 puntos, a 70 y algo, que no recuerdo cuántos son estos, y este creo que es de 63. Vamos a confirmarlo en el momento de leer el patrón. Entonces no se preocupen chicos, empecemos a trabajar en este hermoso tutorial. Va a ser un único tutorial. Vamos a hacer el fondo, vamos a hablar sobre el fondo y de una vez empezamos el diagrama del cuerpo para que ustedes puedan sacar este monedero en un único tutorial. ¿Listo chicos? Empecemos de una vez. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, a que siempre dejen un me gusta, un buen comentario. Si no va a dejar un buen comentario, no dejen comentarios, que estamos bloqueando a las personas que dejan comentarios agresivos, fuera de lugar. Entonces, para que no sea bloqueado del canal, preferiblemente no deje un mal comentario. Solo un me gusta, ya puede dejar una manita arriba y con eso quedamos bien, un corazoncito y listo. Bueno chicos, empecemos de una vez con este precioso tutorial. Bueno chicos, empecemos por el material. Yo realmente con este sobrante, mire, está enredadito. Yo tengo ahorita que desenredar, buscar la otra punta, checar cómo voy a hacer con este hilo para que se me acomode, pero no es nudos, es simplemente que la madeja se acabó y por la forma en la que yo lo trabajo queda así, pero tanto como nudos no tiene. Puedo trabajar perfectamente con esto. Quiero mostrarles la cantidad de material que tengo. Es poquito, miren, miren. Ustedes no van a creer que es un montón, no de hilo que tengo ahí, no vea. Mire, es poquitico. Con estos sobrantes, chicos, yo los motivo mucho a que hagan monederos con sobrantes, porque esto es dinero que se pierde. He visto personas botar bolsas completas, miren, de hilos como estos, que porque no se pueden utilizar. Yo estoy con estos hilos que no son largos, son cortos. Estoy haciendo tapetes. Estoy haciendo tapetes de piso. Yo sé que son hilos muy cortos, pero se pueden utilizar para otra cosa. No boten estos materiales, no son residuos, no es basura. Entonces, con estos que son un poco más, con estos que puede ser 1 gramo de material, vamos a hacer este monedero. De este no tengo menos, con este yo creo que salen unos 3 monederos de esos, y con este pues es la madeja casi completa, muchachos. Entonces, material puede ser 2 gramos por color, como por exagerar un poco. De pronto su material sea más pesado que el mío, entonces 2 gramos por color. Con eso vamos a trabajar con el hermoso monedero. Si usted tiene boquilla, una boquilla preferiblemente de este es de 5.5 cuadrada, si no un cierre de 10 centímetros queda perfecto chicos. El llavero también es opcional, no es necesario tener el llavero, es opcional. Entonces esto como material, aguja e hilo para costurar a mano, sea boquilla sea cierre, sí es bueno tener aguja e hilo para costurar a mano. Y la agujita de crochet, la misma, 1.75 en mi caso. Si usted maneja la 3 en cualquier tejido de crochet que sea técnica guayú, quédese con la 3. Si maneja la 1.75, con la 1.75. Si maneja la 2, la 0, la que a usted mejor le sirve,
para tejer la técnica guayo. Voy a utilizar residuos de crochet, en mi caso doble, voy a utilizar este crochet doble y este sí es un tipo hilo de algodón de 2 milímetros, que en su caso si usted tiene está trabajando macramé, puede trabajar una sola hebra por color. Si está trabajando crochet, sí le recomiendo que sean 2 hebras por color. Así de sencillo. En mi caso esto es algodón, esto es acrílico. Sobrantes, muchachas. Simplemente necesito ir ocupando estos sobrantes para hacer algo hermoso y recuperar algo del dinero, porque esto es dinero que se pierde. Empecemos de una vez con el fondo. Ya tienen el material, son diferentes opciones. Usted aproveche lo que tiene a la mano y con eso empiece a tejer este precioso y rapidísimo monedero. Bueno, chicos, ya tengo mi material listo, el fondo que vamos a tejer. Los 3 hilos no vamos a trabajar con más, ¿verdad? Este que va doble, pero ya les expliqué el por qué. Vamos a empezar con 4 cadenetas. Yo, Mari Toro, siempre empiezo con 4 cadenetas para que no hacer el anillo mágico. A mí no me gusta porque por ahí es la primera parte que empieza a fallar de una mochila. Entonces prefiero 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado, agarrándome la primera cadenetica que hice, punto deslizado, y acá se forma un pequeño círculo donde se va a tejer los primeros 10, 11, 12 puntos bajos. Depende mucho de eso, de qué quiere hacer usted. En mi caso, yo sé que con 10 puntos bajos me queda perfecto. Listo, este es el primero sin cerrarlo. Voy a colocar mis hilos alma. Recuerden que estamos enfocados en hacer un fondo universal. Primer punto bajo. Si usted está empezando a tejer y no tiene mucha experiencia, siempre marque. Con el tiempo se va a dar cuenta que no es necesario, pero es al paso que usted va aprendiendo. No les digo que desde ya, porque ese puntico lo puede confundir fácilmente. Entonces, si está empezando, marque. Ya tengo mi primer punto bajo, que lo acabo de marcar. Este es el segundo. Y así voy a tejer dentro del círculo, no agarrándome la pestaña, no. Dentro de ese pequeñísimo círculo vamos a tejer 10 puntos bajos de negro. Termino esta vuelta, les enseño cómo empezamos la siguiente vuelta y el resto sí se los voy a describir para que ustedes aprendan lo fácil que es hacer un fondo universal para cualquier monedero, no importa múltiplo de que sea, no importa. ¿Listo? Termino la vuelta, 10 puntos bajos, ya les muestro. Terminé 10 puntos bajos. Este es mi punto 10. No lo voy a cerrar porque voy a cambiar a color piel. Entonces, este que es el punto 10, ya conté, confirmé, se cuentan acá las cadenitas que quedan por encima, eso se cuenta. Yo sé que ahí no se ve nada por ser color negro, pero ya en el color piel lo vamos a entender. Guardando mis hilos alma, siempre, yo los traigo siempre al frente, si los dejo atrás se me van quedando, entonces cambio de color terminando el punto bajo y acá donde tengo marcado mi gancho voy a hacer el primer punto de esta vuelta, que ese primer punto, mira acá donde tenía marcado, será en aumentos, porque toda esta vuelta va a ser aumentos. ¿Qué es aumento? En ese mismo punto hacer 2, agarrando ahora sí la pestañita de atrás. Mire, en ese mismo punto agarro la pestañita de atrás y hago 2 puntos en 1. Agarro la pestañita de atrás, 2 puntos en 1. Eso es todo. Si yo tengo 10 puntos bajos, voy a quedar automáticamente con 10 aumentos, y si lo multiplico automáticamente con 20 puntos color piel. Eso es todo lo que hay que hacer. Mire, en cada puntico 2 puntos bajos, en este caso color piel. Así que está muy sencillo de entender. Ya entendimos lo de los aumentos, 2 puntos en 1. Listo, voy a terminar la vuelta y les explico la siguiente vuelta, porque en la siguiente vuelta será un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Mejor dicho, seguimos con la tercera, primera, segunda vuelta. Vamos a terminarla y empezamos la. Bueno, chicos, terminé la segunda vuelta. No les digo cuántos quedaron porque ya les expliqué. Por lógica deben de haber 20 puntos. Listo. Tengo 10 aumentos. Acá es donde empieza lo bonito, que usted va a hacer
o cualquier fondo que vaya a hacer, puede ya empezar la tercera vuelta, y en la tercera vuelta sí o sí va a ser un punto normal y el que sigue es un aumento. ¿Qué es un punto normal? Ahí viene la explicación. El aumento ya lo entendimos que son 2 puntos en uno. El punto normal es un punto en uno. Recuerdan que les dije que esto se contaba las cadenéticas. Aquí ya se ven las cadenéticas. Esto es lo que usted cuenta. Y aquí agarrando la parte de atrás, mire, la pestañita de atrás por dentro. Tiene dos partes. Un bracito, dos bracitos, usted mete la aguja en el centro y agarra la parte de atrás para tejer el punto. Entonces esta tercera vuelta va un punto normal, un punto bajo, que más que normal es un punto bajo, y el que sigue aumento. Aumento ya tenemos por entendido que son 2 puntos en uno. Listo. Así será la tercera vuelta. La cuarta vuelta volvemos a trabajar con negro y van a ser 2 puntos normales, 1, 2, y en el tercero el aumento. O sea, primer punto, segundo punto, bajo, punto bajo, y tercero, aumento. En la siguiente vuelta estaríamos 1, 2, 3 en la vuelta 4. 2 puntos bajos, un aumento. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento. Vuelta 6. 4 puntos bajos, un aumento. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento. Lo vamos a dejar hasta ahí. 5 puntos bajos, un aumento, y ahí nos encontramos para volver a repetir esta información y mostrarles cómo nos quedó. Listo, hagamos una pequeña pausa ahí. Yo voy a dar todas las vueltas, voy a terminarla hasta que tenga 5 puntos bajos, un aumento, para poder la explicación y lo entienda bien. Hasta ahí debe de ir todo fondo para monedero, hasta ahí debe quedarles plano. Con estas explicaciones debe quedar un fondo plano. Bueno chicos, avancé. Les voy a contar porque no he terminado la vuelta, donde vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento. Ya viene la explicación. Vamos primero a leer el patrón que hicimos. Primera vuelta, 10 puntos bajos. Segunda vuelta, 10 aumentos. Tercera vuelta, un punto bajo, un aumento. Cuarta vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Quinta vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Hasta terminar la vuelta, ¿no? Vuelve a repetirse. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Y si todo está bien, terminan con un aumento. Vuelven a empezar. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento hasta terminar la vuelta y terminan en un aumento. Y en esta vuelta ya se tejieron 5. 1, 2, 3, 4. 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4. 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento. Y acá tendría que hacer, ya hice mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, un aumento. ¿Por qué pausé ahí? Esto nos funciona siempre y cuando sea un monedero, porque un monedero normalmente los fondos se hacen entre 60 a 80 puntos, 82 máximo, para que sea monedero. Entonces, esto nos funciona siempre y cuando sea un monedero o una pieza pequeña. Por eso les digo, fondo universal para monedero. Entonces, si seguimos con ese orden que les acabo de leer, acá tenemos 10, 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos, 50 puntos, 60 puntos y en esta última vuelta tenemos 70 puntos porque empecé con 10. 10 puntos, 10 aumentos son 20, acá hice 10 aumentos son 30, más 10 aumentos 40, más 10 aumentos 50, más 10 aumentos 60, más 10 aumentos 70. Así, por lógica, estamos haciendo 10 aumentos por vuelta si seguimos este orden. Bueno, ¿cómo podemos nosotros en este caso, yo en esta vuelta, donde estoy tejiendo 5 puntos bajos, un aumento, ocupo solo 68 puntos? Yo acá tengo que hacer aumento, serían 69, acá tengo que hacer aumento, serían 70. Si por lógica estoy aumentando 10 puntos por vuelta, al terminar esta vuelta con los 2 aumentos que me faltan, tengo 70. Pero como yo ocupo solo 68, muy sencillo, para no dividir los puntos que ya tengo,
que son 60 en la vuelta roja, para no dividirlo y buscar que me queden 8 aumentos, para no ponerme a multiplicar, hacer nada de eso. Sencillo. Si sé que en cada vuelta, siguiendo este orden, son 10 aumentos, pues no hago sino 8, porque yo necesito 68 puntos para este monedero. Ya imprimí el patrón y sí, son 68 puntos para este monedero. No necesito más. Bueno, chicos, pero como yo voy a ocupar solo 68 puntos, entonces no voy a hacer los dos últimos aumentos. Hasta acá ya tengo 68 puntos. Sé muy bien que hasta ahí tengo 68, porque yo sé que si termino la vuelta tengo que hacer dos aumentos más, ahí ya estarían los 70, pero no, ocupo solo 68 puntos, no ocupo más. Con eso vamos a sacar el monedero. Ya quedó claro cómo pueden hacer ustedes si quieren un monedero más grande. Toca tener en cuenta es múltiplo de qué es el cuerpo. En mi caso, este cuerpo es múltiplo de 17, pero, escuchen muy bien. 17 este medio rombo, pero como él siempre tiene que ir en pareja, porque si yo tengo en cuenta solo estos 17, no me va a dar el diseño con el siguiente color. O sea, que sea como sea y así yo quiera acomodarlo diferente, es múltiplo de 34. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34. ¿Por qué? Porque acá vuelvo a empezar rojo y sigue crema. Si yo solo tengo en cuenta los 17 rojos, me puede quedar faltando para el crema. Entonces el patrón, el diagrama es múltiplo de 34 y va desde los rojos hasta el crema. Hasta ahí va y vuelve y se repite. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, chicos, ¿por qué tenemos que hacer este tipo de cosas? Para formar con este fondo un fondo universal, empecemos el cuerpo. Ya les leí que tengo 17 rojos, entonces voy a hacer 8 rojos, un color crema y nuevamente 8 rojos. Eso es todo. Luego de terminar los 8 rojos, vuelvo a hacer 8 cremas, un rojo, 8 cremas. Voy a hacer eso, que es múltiplo de 34, y les muestro para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que repetir, que simplemente es esto mismo 2 veces. Nada más es lo que tienen que hacer. Yo empiezo por los 8 rojos, voy a tejer y les muestro. Bueno, ya hice el primer diseño. De acá a acá tenemos los rojos y los piel. Ya sabemos muy bien, 8 rojos, un color piel, 8 rojos, 8 color piel, un rojo, 8 color piel. Vamos a repetir lo mismo, 8 rojos, un piel, acá. Terminando, 8 piel, un rojo, 8 piel. Eso es todo. Así que nuestro monedero es múltiplo de 34 y repetimos perfectamente esto para terminar la vuelta y que nos quede así. Termino esta vuelta, les enseño la segunda porque vamos a trabajar solo ubicándonos en este patrón. Este pedacito ustedes van a repetir esto mismo. Yo lo voy a marcar solo para eso, para que ustedes sepan cuál es la parte que repetimos. Terminé, chicos. Empezamos acá en el gancho rojo, terminamos en el gancho azul y volvimos a repetir lo que está acá y el color piel. Eso es todo. Creo yo que de los patrones fáciles este está muy sencillo. Terminé con 8 color piel. Voy a quitar mi gancho y empezamos la vuelta. Y esta vuelta dice que empieza con un punto bajo negro. Recuerden, ya no estoy haciendo aumentos y estoy agarrando la pestañita de atrás. Dice que se empieza con un punto bajo negro y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, un color piel, un rojo, un color piel y 6 rojos. Eso es lo que vamos a hacer. Uno negro. Como tenemos rojo en la parte de abajo, con eso nos vamos a guiar, que si es rojo, vamos a hacer rojo, si es color piel, vamos a hacer color piel. Entonces, 6 color rojo, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejo un punto libre para hacer los puntos crema, que son las líneas que atraviesan hasta el otro lado. Uno sobre rojo,
ahora un rojo sobre color piel y un piel en el primer rojo que me queda para hacer el rombo. Todo rojo. Recuerden que como voy a colocar los puntos negros, tengo que dejar un color rojo libre. Y acá en el último rojo voy a colocar un punto negro y en el primer color piel también punto negro. Mírenlo acá. Listo, 6 rojos, un negro sobre rojo, un negro sobre color piel y vuelvo a repetir 6 color piel, un rojo, un color piel, rojo, 6 color piel, así hasta terminar la vuelta. Ok, entonces acá vamos a colocar 2 puntos negros, que es uno sobre rojo, sí, uno sobre rojo y uno sobre color piel, y voy a repetir lo mismo que hice con el rojo pero con el color piel. Termino y les muestro. Bueno chicos, terminé esta vuelta también. Recuerden que empezamos acá con un punto negro sobre rojo, 6 rojos, un punto piel sobre rojo, un punto rojo sobre el color piel que hicimos en la primera vuelta, color piel sobre rojo, 6 rojos, y acá ya se tejieron 2 negros, uno sobre rojo, uno sobre el color piel. Se repitió lo mismo que se hizo con el rojo pero con color piel y con el rojo al contrario. Acá lo mismo, en el último color piel negro, en el primer rojo negro, o sea que me quedaron 2 puntos negros, 2 puntos negros. Ok, así debe quedar, mire, así perfectamente. Este monedero es demasiado sencillo y terminé 1 2 3 4 5 6 color piel, 1 negro, y voy a quitar el gancho que les marqué porque ustedes tienen que tener claro que este es el diseño y que se repite. Eso es todo. Acá tengo color piel, simplemente voy a hacer todo negro hasta el primer color piel, nada más. Mire, en total, como es donde empiezo, donde termino, me quedan solo 3 negros. Bueno, color rojo, perdón, porque estoy empezando acá. Acá estoy empezando, acá es donde tengo un solo punto negro. Entonces negro sobre piel, negro sobre negro, negro sobre rojo, 1 2 3 4, me quedan 4 rojos, un color piel, 3 rojos, un color piel, 4 rojos, y acá donde ya tenía 2 negros queda 1 2 3 4 negros, 4 color piel, 1 rojo, 3 color piel, 1 rojo y 4 color piel. Eso es todo, y estaríamos empezando y estaríamos a la mitad del diseño y repetir lo mismo. Eso es todo. Entonces yo voy a hacer lo mismo que les acabo de leer para que esta clase sea súper cortica, un tutorial bastante cortico. Listo, la idea es que estos puntos se corran, los puntos color piel se van corriendo igual que los puntos rojos, y este rombo negro que se empezó acá con 1 y acá se empezó con 2 empieza a crecer y quede de esta forma. En sí es muy sencillito de tejer este monedero. Bueno chicos, así vamos avanzando porque es que este monedero es demasiado fácil de hacer. Ya entendimos que se empieza con un blanco y la idea es abrir los blancos que se vayan corriendo y ir cerrando los rojos. Acá van haciendo el rombo, por eso se van abriendo, aquí se van disminuyendo. Volví a terminar acá donde tengo los puntos negros. Hice los rojos, que recuerden que le leí que era 4, 1 piel, 3 rojos, 1 piel, 4 rojos, 4 negros, 4 piel, 1 rojo, 3 piel, 1 rojo, 4 piel. Lo mismo. Terminé con negro acá donde está el gancho. Esta parte es muy sencilla porque usted termina y empieza con negro, entonces es continuar creciendo el rombo, que es este, chicos. Esto, mire lo grande que crece este rombo. Entonces realmente esa parte es muy sencilla de entender. Quité el gancho, así que simplemente voy a tejer los 2 puntos negros que tengo y un punto negro sobre rojo, porque si tenía 4, ahora ya no me quedan sino 2. Uno lo ocupé con negro y los otros 2 los ocupo con rojo porque necesito que me quede un rojo libre, por eso no quedan sino 2 para correr el color piel.
que es 1 sobre rojo. Acá los rojos se van a aumentar 2, 1 sobre color piel, los 3 que tengo, y 1 sobre color piel, en total van a quedar 5. Nuevamente el color piel, solo 2 rojos, aumento los negros, que acá los estaría aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. Voy a terminar esta vuelta también y les enseño. Recuerden, si acá me quedan 2 rojos, acá en los color piel también van a quedar solo 2 color piel, porque el primero va con negro y el siguiente con rojo. Y aquí se aumentan los color piel a 5. Es demasiado sencillo, chicos. Es muy fácil de entender. Yo vuelvo a colocar el gancho acá donde empezamos para dar la vuelta y ustedes entiendan realmente lo sencillo que es este monedero. Bueno, chicos, y así avanzamos. Miren lo sencillo que es ir corriendo los rojos hacia afuera y ir disminuyendo los color crema. Y en el caso del rojo lo mismo, ir abriendo los color piel o color crema e ir recogiendo los rojos para que crezca el negro. Así de sencillo, chicos. Pues acá terminé la vuelta. Quité mi ganchito de acá, que sabemos muy bien que es la mitad, y repetirlo. Miren, chicos, acá terminé y ya llegó, bueno, ya sabemos que quedó negro con color piel, entonces acá tengo que dejar un negro libre para correr el color piel. Entonces tejí simplemente dejando un punto negro libre, que en ese punto negro voy a colocar el color piel para conservar la línea, y en este primer punto color piel ya no va rojo, ya va negro, que esa parte era la importante que tocaba explicarla. Ahí ya hay que hacer negro. Miren acá, si se dan cuenta, bueno, vamos con el color piel. Miren acá, si ven que queda un color piel sobre negro y un negro sobre color piel, y ya se disminuye el rojo, porque tenemos que empezar a dejar el rombo de arriba, que es este, a que se empiece a cerrar. Es sencillo, o sea, es un diseño muy sencillo. Aquí voy a tejer todo rojo y dejamos un rojo libre para volver a hacer. No hay que dejar un rojo libre, perdón, era al contrario, el color piel es el que queda libre para volver a hacer un punto negro, ¿sí? Un punto negro sobre piel y un punto piel corrido, porque recuerden que estoy tejiendo la línea, que la línea atraviesa todos los rombos, no importa el color, la línea lo atraviesa. Seguimos. Así de sencillo. Acá con el rojo lo mismo, dejo un punto negro libre para hacer encima de ese punto rojo, negro, perdón, un rojo, porque se hace un rojo sobre negro, un negro sobre el rojo, y hacemos lo mismo con el color piel. Les cuento cuántos me quedaron. Mire lo bonito que se ve. Simplemente terminé acá, dejé un negro libre, hice color piel, un negro sobre piel, y quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos. Un negro sobre piel, un piel sobre negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, porque acá sí dejé un negro libre para hacerlo con rojo, un negro sobre rojo, y vuelvo a hacer color piel. Así de sencillo, muchachos, tienen que tener claro eso. O sea que yo acá estoy haciendo o tejiendo un punto piel sobre el punto piel que ya tenía. Miren, así de sencillo, color piel sobre piel. En la vuelta anterior tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. En esta vuelta vuelvo y me quedan 7 y vuelvo a hacer lo mismo. Un punto negro sobre rojo y un punto rojo sobre el negro. Así es sencillo, miren, chicos. Y acá vuelve a quedarme
1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 6 negros. ¿Listo? Entonces este color piel sí se está repitiendo punto sobre punto, que es igual a este. Y siguen corriéndose en los puntos color piel. Y mire, aquí ya va a empezar a crecer la parte de al lado de los rombos. Ese puntico que acabamos de hacer es para que crezcan estos rombos de acá, para que ya se formen estos, ¿ok? Y ya se terminen uniendo estas líneas acá. Vamos muy bien, chicos. Terminen, repitan esa vuelta, así como les acabo de explicar, repitiendo lo mismo, y ya les enseño la siguiente. Listo, chicos, miren, vuelta terminada. Miren lo hermoso, ya quedaron ahí. Este se empieza a disminuir para que ya quede sí, para que ya queden menos rojos. Sí, vamos muy bien. Acá terminamos vuelta y vamos a empezar la siguiente. Es importante mostrarles para que ustedes vean. Lo mismo, un negro sobre rojo, un rojo sobre negro. Acabo de quitar el ganchito y sigo tejiendo todo negro. Y acá un negro libre porque tengo que hacer el color piel. Estoy empezando la vuelta, chicos. Un color piel sobre negro. Y acá voy a aumentar los puntos negros porque recuerden que estoy corriendo o creciendo el rombo negro. Entonces, un negro sobre piel, uno sobre negro y uno sobre rojo. Porque estoy disminuyendo el rojo. Así es sencillo. Nada complicado, ¿verdad? Acá nos quedan menos rojos, lo que le acababa de explicar. Ya quedan 2, 3, 4 y 5. Porque hay que dejar uno libre para volver a crecer los negros. Aquí queda uno sobre rojo, uno sobre negro, uno sobre color piel, perdón. Uno sobre color piel. Y nuevamente el color piel lo vamos a correr sobre el negro. Y este color negro, a pesar de que estamos cerrando este primer rombo, estamos creciendo este de afuera para que ya quede como un rombo grande completito. Listo, 4 color negro y volví a dejar un color negro libre para hacer un rojo sobre negro y los 3 negros acá, uno sobre rojo, uno sobre negro, uno sobre color piel. Así es sencillo. Se empiezan a crecer los rombos de acá y se empieza a disminuir el rojo para que el negro quede ya el rombo completo. Y estas líneas siguen subiendo para encontrarse en el centro y seguir. Así de sencillo, chicos. Vamos a hacer lo mismo a este lado, los 3, disminuir este color piel que también va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 4. Tenemos 5 rojos, acá también quedarán 5 color piel y seguirá creciendo el rombo negro. Bueno, chicos, así vamos avanzando. Miren lo hermoso. Este rombo ya se está cerrando igual que este, y este al contrario está creciendo más, que ya ustedes tienen claro que es este negro de acá. Así de sencillo. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Ya saben, marco solamente para saber que repito y voy a empezar acá de nuevo. Recuerden, este color crema sigue corriendo, entonces yo siempre tengo que dejar un punto libre para hacer corrido el color crema o color piel. Miren, ese siempre queda corrido sobre un punto negro y seguimos creciendo esta parte de negro porque tiene que crecer este rombo. Entonces en el color crema empezamos con negro, negro sobre negro, y el último negro lo tejemos sobre rojo. El que está desapareciendo es el rojo, que ya se empieza a disminuir. Uno, 2
y 3 rojos. A este lado, por el contrario, se empieza primero con negro sobre rojo, ya todos negro hasta el último color piel, porque este que voy a tapar con negro lo corremos hacia el negro. Miren, acá en el primer negro volvemos a tejer. Acá creo que quedan 2 puntos negros nada más. Sí, 2 puntos negros nada más, porque toca dejar uno libre para hacer lo mismo que hicimos con la línea color piel, hacer lo mismo con la línea roja. Lo mismo, esto no cambia nada, chicos. Lo mismo. Ellas se van a juntar, rojo color piel, acá piel color rojo, pero en la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta se van a juntar, ¿ok? Quedando eso claro, seguimos haciendo lo mismo de crecer el negro. Es lo mismo que hemos hecho en todo lo que les he explicado. Acá quedan 3 color piel, vuelvo a crecer el color negro. Acá ya van a quedar solo 2 negros y así, chicos, vamos a seguir dando la vuelta. Muy sencillo, ¿verdad? Terminé la vuelta. Miren, chicos, ya casi se juntan las líneas y estas se abren. Miren, ya casi se cierra el rojo. Sencillo, o sea, es uno de los diseños más sencillos que hay para tejer. Muy sencillito. Acá simplemente terminé. El gancho estaba en todo el centro, pero acá no me quedan sino 2 negros. Voy a hacer uno con negro y el otro con color piel. Acá, que es donde empezamos. Recuerden que es donde empezamos. Volvemos a cambiar a negro, y el negro está muy sencillo de entender porque es simplemente tejer todo negro, nada más. Todo negro. Es lo único que tenemos que hacer hasta llegar al rojo, y en el primer rojo todo negro. Acá quedan 2 rojos, uno lo vamos a tejer con rojo y el siguiente con negro, porque estamos creciendo es el color negro. Y seguimos tejiendo. Ya les voy a mostrar que acá se juntan las líneas color piel y rojo. Color piel, ya saben que he corrido, o sea, en el primer rojo, y queda un solo rojo libre, un solo negro, perdón, un solo negro libre, pero ese negro toca hacerlo con rojo, porque resulta y pasa que esta línea no se pueden separar por nada. Con eso tendremos ya este rombo cerrado, el primer rombo, ¿sí ven? Así es que se forma el rombo. Sencillamente seguimos haciendo lo mismo, así como acá en el color rojo, que miren, es un rombo que forma 3 pequeños rombos, queda un solo rojo. Así mismo en el color piel va a quedar un solo piel, acá vuelve a quedar rojo color piel, aquí quedó piel color rojo, no importa el orden, pero tiene que quedar un rojo, un color piel juntos como estos, ¿sí ven? Eso es todo. Este es el centro. Y yo voy a mostrarles la siguiente vuelta donde empiezo a sacar el diseño en la parte de arriba. Este es el centro de todo el diseño. Esta vuelta es el centro de todo el diseño. Miren, ya este rombo se formó y se unieron estas líneas acá. Vamos a ver cómo sacamos nuevamente los otros rombos. Bueno, chicos, llegamos a la mitad. Miren, así quedó todo. Un solo piel, rojo color piel, un solo rojo color piel rojo,
y acá llegamos donde empezamos, donde se empieza la vuelta, volvemos a estar ahí. Recuerden que cuando tejimos nos quedó un piel, un negro, un rojo, un negro y un piel. Pues ahora tenemos que juntar esa parte. Vamos a hacer, tendríamos que hacer un rojo, un color piel, pero como ya quiero que se cruce, y para hacer este cruce nos toca hacer lo siguiente, al contrario. Primero color piel sobre el punto negro que tengo libre, porque acá en el rojo acabo de hacer un punto negro, o sea que el único que tengo libre es este negro, y voy a hacer un rojo encima del color piel. Miren, chicos, encima del rojo coloqué negro, encima del negro coloqué color piel, y ahora voy a hacer un rojo encima del color piel. Ahí, miren, ahí hago el rojo para poder hacer el cruce y no se vea tan raro. Es complicadito, por eso lo quise enseñar, porque ahí en donde se empieza no es como tan fácil de entender, por eso tenía que enseñárselos. Y esta vuelta es muy importante, de hecho les voy a mostrar las dos primeras después de la mitad del diseño, las dos primeras para que ustedes se den cuenta cómo queda. Acá vamos a tejer negro sobre negro, negro sobre negro, negro sobre negro, negro sobre negro, nada más, no van a quedar corridos los puntos, simplemente negro sobre negro, porque encima de este rojo vamos a hacer un color piel, porque vamos a hacer este mismo rombo arriba pero cambiando el color, que eso es lo que hace que el contraste se vea tan espectacular, el cambio de color. Encima del único rojo que tenía acabo de hacer un color piel, y encima de estos negros ya saben muy bien que se va a hacer simplemente negro sobre negro. Voy a marcar donde empecé, que no se nos olvide. Acá es la parte donde se empezó, y acá estamos tejiendo negro sobre negro, nada diferente, hasta el último negro. Mire, negro sobre negro, porque encima de este color piel vamos a hacer rojo, se cruzan los colores. Recuerden, es importante entender que lo que estamos logrando haciendo rojo sobre piel y piel sobre rojo es cruzando los colores para continuar con las líneas. Miren, ahí ya nos quedó, y volvemos a hacer negro sobre negro, no quedan corridos los puntos, simplemente negro sobre negro, de esta forma, negro sobre negro. Y acá que es color piel vamos a hacer lo contrario. En el rojo, donde se terminó el rombo rojo, se colocó color piel, porque van a hacer un rombo color piel. Miren, este es el primero y va a crecer y va a crecer. Ahí es donde empieza a disminuirse el negro. Acá en el crema, el contrario. Tenemos crema, colocamos el color rojo, que también va a empezar a crecer, y el que se va a reducir es el negro. Entonces, encima de este color piel, así de sencillo, va rojo. Nada diferente, nada complicado. Listo. Seguimos tejiendo negro sobre negro y volvemos a recordar acá. Encima del rojo color piel, encima del piel color rojo, negro sobre negro, acá color piel, y seguimos la secuencia. ¿Listo, chicos? No estuvo tan difícil el cruce de color. Bueno, chicos, terminamos la vuelta. Así nos quedó. Y volvemos a empezar acá. Yo les muestro siempre dónde se empieza porque es la parte más complicada y es donde ya ustedes despejan dudas y pueden continuar. Dejé un punto negro libre, porque en ese punto negro, ya aquí en esta vuelta terminando, si dejé un punto negro libre, tengo que hacer el color piel. Yo no puedo continuar porque el color piel, recuerde que él viene para acá. Entonces, en este punto negro, color piel. Y en ese punto piel no puedo hacer rojo porque el rojo está acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar el mismo rombo de abajo, que es color negro. Entonces lo volvemos a empezar acá en el color piel.
y encima del rojo, como tampoco podemos colocar piel porque es que es una línea que viene para acá, vamos a hacer otro punto negro. Así es sencillo. Vamos a empezar el rombo con 2 puntos negros, uno sobre piel, uno sobre rojo, y ahora sí hacemos corrido el rojo, porque el rojo no lo puedo hacer sobre rojo. Recuerden que es una línea que se está corriendo, y si lo hago sobre rojo pues ya no va a quedar corrida. Entonces acabo de hacer rojo sobre negro y voy a hacer el resto de los negros, pero tengo que dejar un negro libre, porque recuerden que este color piel que dejé acá va a convertirse en un rombo como este, y para hacer un rombo como este va a crecer, y la única forma de crecerlo es dejando un color negro libre para empezar a tejer ahí. Color piel sobre negro, color piel sobre piel y color piel sobre negro, porque vamos a empezar a cerrar este rombo negro, y para cerrar este rombo negro pues tenemos que hacer menos negros. Ya ocupé uno con color piel y me quedan 2, me quedan 3, 4 y 5 nada más, porque dejo uno libre para volver a correr la línea. Recuerden, esta línea no importa si usted la encuentra color piel o roja, siempre sigue corriendo, no es de que se estanca ahí. Mire acá en el negro vuelvo a hacer los 2 negros sobre rojo. El rojo lo hice sobre negro, y acá hago negro sobre rojo y sobre color piel, porque se siguen corriendo. Sencillo, ¿verdad? Nada complicado de empezar el diseño, para nada complicado. Miren, color piel. Acá vuelvo a hacer rojos y tengo que dejar un rojo libre, un negro libre, perdón. Sigo haciendo negros y dejo un negro libre, porque acá, igual que este, que empecé 3 color piel, acá voy a hacer 3 color rojo. Sigo cruzando los puntos y acá vuelvo 3 color piel, acá vuelve 3 color rojo. Y estos siguen cruzados, o sea que en medio de esos van a quedar 2 negros como este, 2 negros como este, porque este pequeño rombo lo vamos a hacer arriba y estos los vamos a cerrar, que este es un rombo que empieza a cerrarse. ¿Sí ven? Allá se ve que se empieza a cerrar, para que sea como este, que termine en un solo punto y este termine acá igual que este. Eso es todo, chicos. Yo voy a adelantar, les voy a mostrar. Recuerden que lo que va a crecer a partir de esta vuelta es el rombo negro y el medio rombo color crema. Así, este medio rombo color crema, que ya tengo 3 puntos, va a crecer, va a crecer. Mire la línea roja que salió desde acá, atravesó el color crema y llegó acá, nació acá, atravesó el color crema, el negro, y llegó ahí. ¿Sí ven dónde se van a juntar? Entonces este rombo color piel va a crecer. Yo voy a adelantar, creo yo, que hasta que tope acá el rojo con el color piel, porque es importante mostrarles ese pedacito, o sea, mejor dicho, hasta que estos 2 rojos, estos 2 de acá, crezcan hasta que creo que son 7 o 8 puntos. Mejor dicho, lo voy a crecer hasta la mitad, que la mitad es esta, y les confirmo cuántos puntos quedan ahí. Bueno, chicos, avancé. Avancé y necesito mostrarles cómo vamos a pasar esta línea por el rojo, porque yo sé que la preocupación de ustedes es cómo se retoma acá, que realmente se hace igual que la parte de abajo acá, pero sí necesito explicarlo para que no tengan ningún inconveniente a la hora de hacerlo. Acá terminamos. Recuerde que se le da prioridad a la línea, no importa el color que sea. En este caso era color piel, quedaba un solo negro, entonces se tejió color piel sobre negro, y acá todo rojo, y vamos a dejar un rojo libre para correr el color piel. Se le da prioridad a la línea, pero también necesitamos crecer el rombo rojo. Entonces en este rojo un color piel, y en el color piel un rojo. En sí es el mismo cruce que hemos estado haciendo. Acá en los rojos totalmente rojo, negro, perdón, un solo rojo que se coloca sobre el color piel. Acá en los negros totalmente negro, totalmente negro.
listo, quedó negro sobre negro. Y acá sobre el rojo volvemos a hacer lo mismo, es el mismo cruce, chicos, el mismo cruce sobre rojo color piel y sobre el primer piel color rojo, el mismo cruce, realmente lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo cada vez que hacemos un cruce. Lo que pasa es que yo se los expliqué cruzando las líneas, por eso ahora a esta altura se los explico es creciendo nuevamente estos rombos, que en sí es el mismo rombo que hicimos, pero nosotros lo empezamos de abajo hacia arriba y ahora lo tenemos es de cabezas. Mire, el primer punto está acá y estamos empezando a crecerlo. Acá dejamos un color piel libre porque vamos a hacer corrida a la línea. Recuerde, se le da prioridad a la línea y encima del rojo volvemos a colocar color piel. Es la forma de sacar los dos nuevos rombos, que son estos. Miren, chicos, estos rombos son los que estamos sacando. Uno acá, uno acá. Del rojo lo mismo, uno y uno, y uno y uno. Y el negro empieza a reducirse, ¿sí ven? Un rojo, un color piel, y color negro queda negro sobre negro, porque no tenemos para dónde correrlo. Voy a mostrarles un poquito más, que esta parte era como la complicadita. Esperen, agarro bien mis puntos, ahora sí. Negro sobre negro. Todos los negros se tejen con punto negro encima, agarrando la pestañita de atrás. Listo. Acá en el color piel, recuerden, se invierten los colores. El color piel va para allá y el rojo viene para acá, porque es el primero del medio rombo que vamos a crecer. Pero siempre tenemos que hacer el color piel. No se nos puede olvidar ni saltar esa partecita. Queda un rojo, un color piel y nuevamente todo rojo, dejando un rojo libre para correr el color piel. Miren, acá dejo un rojo libre porque en ese rojo libre voy a colocar color piel y rojo sobre el color piel y nuevamente todo negro. Listo, termino esta vuelta. Este va todo negro, negro, negro hasta el último negro. En el rojo color piel, en el primer piel color rojo, para que el rombo se vaya cerrando. Estas líneas rojas se tienen que encontrar igual que las líneas claras color piel, y este rombo se va a cerrar pero en la siguiente vuelta. Ok, les voy a terminar esta vuelta y les voy a mostrar cómo se empiezan a crecer los rombos de al lado, que si agarramos el monedero, estos rombos son los que estamos empezando a crecer, estos de al lado o estos medios rombos. Listo, chicos, termino y les enseño. Bueno, terminé y así quedó. Uno crema, uno rojo, uno crema, uno rojo, uno rojo, uno crema. Y color negro igual, negro sobre negro. Así es sencillo, muchachos. Acá sé que voy a empezar porque pues queda igual. Rojo crema, crema rojo, entonces sé que ya terminé la vuelta. Ya no estoy marcando, chicos, ya a esta altura ya ustedes tienen que haberse familiarizado con su tejido, es conocer qué estamos haciendo, reconocer qué es lo que necesitamos lograr, o sea, a qué fin vamos a llegar, que en este caso es a iniciar nuevos rombos, sean rojos, sean color crema, y los negros a empezar a cerrarse. Acá dejo un rojo libre porque voy a colocar mi punto color crema. Para que se empiece a cerrar el negro, tengo que seguir creciendo estos rojos de lado, que simplemente hago rojo sobre color piel, rojo sobre rojo, y en el primer negro rojo. De esta forma yo estoy creciendo los rombos que tanto les he estado enseñando, que son los que van a crecer lo mismo que este color piel. Acá quedan menos negros porque dejo un negro libre, uno libre, porque voy a crecer por el contrario, no el rojo, el color piel. Acá uno sobre negro, uno sobre color piel, uno sobre rojo
y el rojo va corrido. El rojo siempre debe de ir en el siguiente punto, miren. ¿Sí ven? En el siguiente punto. Así de sencillo. Ahora el color piel me quedará 1, 2, 3 color piel. Les voy a mostrar. Porque este rombo del centro del color piel también se cierra. Porque recuerda que se están juntando las líneas rojas. Solo 3 color piel porque esta línea roja se corre. Que mi idea es esa, que ellos se junten. Vuelva a crecer el color piel, que es tejiendo 1 sobre rojo, 1 sobre color piel, 1 sobre negro. Todos los negros deben de quedar menos puntos 2, 4, 6. Acá me quedan 2, 4, 6 color negro para que sigan recogiéndose. Voy a terminar el monedero. Les voy a enseñar. Ya entendieron que este es el que va a crecer. Los de al lado y los del centro antes se recogen. Son los de al lado que van a aumentar de puntos. Acá en el centro no, porque necesitamos que se junten los color piel, los color rojo. ¿Listo? Termino el monedero. Les muestro para colocar el cierre.